Durante muchos años, el mundo ha tenido ciertas conductas que te hacen perder la esperanza en la humanidad. Pero debajo de esos sucesos existe un expediente que está a punto y aparte de todo. Las peores atrocidades que se le podrían ocurrir a alguien, y muchas de ellas apoyadas por los gobiernos de su país. Pusieron en práctica la ciencia dentro de cuerpos humanos, ya sea vivos o muertos, dejando demasiadas muertes en su lista, demasiada crueldad, y si existe un infierno, muchas de las cosas que contaremos estarán cerca de él. Así que sin más traemos los peores experimentos practicados en humanos. ¡Welcome! To my trip. Señor Meneses, Hola, güey. un saludo diferente, ¿eh? Lo noté más energético en su saludo. Sí, se lo dedico a Relo, güey. Porque Relo me nos comentó. comentó en el episodio anterior, güey, que lo había dicho Lo había sin dicho ganas, sin güey. ganas, pero yo te noto aquí con ganas de venir a grabar podcast, de que últimamente nos ha estado yendo bien y se agradece demasiado, ¿no? Que la Sí, gente lo muchas gracias. comparta, se suscriba. Realmente, gracias. Demasiadamente gracias, demasiadamente gracias. De verdad, muchísimas gracias a toda la gente que está llegando al canal, que está apenas viendo nuestro contenido y que de a poco se van uniendo a esta familia de MyTrip. Y si ellos quieren formar parte de MyTrip, vamos a dejarles acá el botón para que se suscriban, activen la campanita cuando subamos video todos los jueves a las 12 p.m., ¿no, señor Meneses? Claro, claro. El podcast de hoy, señor Meneses, ¿qué trae? Me ceba mucho el experimento gusta? hermanos. Sí, güey. ¿Te gustan los experimentos a ti? Sí, Usted no me tenía mi gustaban alegría. realmente. No. ¿Cómo no compraste nunca mi No tengo alegría, güey? alegría, güey. Jamás. Jamás, jamás. No, güey. Nunca. Yo sí tuve de chiquito a lo mejor algunos de mi alegría, pero le puedo decir que últimamente me he pasado viendo demasiados videos de estos acerca de las atrocidades más grandes de la humanidad y creo que muchísimos son causados por nosotros mismos. Sí, sí. Tal vez las peores personas del mundo vivieron acá haciendo este tipo de cosas, ¿no? Los experimentos de humanos, ¿cuál cree que haya sido tal vez el peor? O a fin de los que hemos investigado, de los que ya sabemos más conocidos. Yo creo que de lejos es la unidad 700. 31 de 30 Japón. Ese es uno de los experimentos Ese está peores. brutal, güey. Sí, sí. Y tal vez porque cambiaron totalmente a personas, haciéndolas de psicológicamente, llevándolas a un punto donde ni siquiera se reconocían ellos mismos, ¿no? Sí, sí. Así que sin más, señor Meneses, que entre el intro. Señor Meneses, experimentos en humanos. ¿Qué tal este capítulo para usted? ¿Qué le parece? Me emociona demasiado, güey. Perdóname, me iba a trabar. No, no te preocupes. Sí, güey. Y pues de comentar que hace ratito antes de empezar a grabar, güey, cuando estábamos platicando de, pues habíamos checado esto y esto, nos terminamos poniendo un poco tristes, ¿no? Sí, demasiado. De que están cosas muy fuertes. Lo peor de todo creo que es ver las imágenes, ¿no? De los sucesos. Sí. Algunos cuando lo estabas investigando traían ahí imágenes puestas y ver cómo quedaban las personas tal vez después de eso era impresionante, ¿no? Sí, güey, sí estaba mal. Ojalá hubiéramos traído aquí cosas así más como, bueno, ojalá no, más bien no vamos a hablar de temas que son totalmente creepypastas, totalmente dichos que no fueron ciertos, ¿no? Hablando de específicamente un tema, el trastorno del sueño. Sí, Obviamente lo vamos a dejar al lado porque no vamos a traer aquí un suceso que al final no sucedió, ¿no? claro. Es un Claro. creepypasta. Sí, sí. Pero hay cosas del trastorno del sueño que llegan a ser ciertas, ¿no? Sí, al final de cuentas yo creo que el sueño es demasiado importante, ¿no? Sí, sí, privar a una persona del sueño totalmente creo que es una de las cosas peores en la vida, ¿no? Que no dudo que sí sea un tipo de tortura o algo así, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí. Imagínate que así te castigue tu jefa, güey. Hoy no duermes. Estás a punto de dormirte, ¿no? Y de repente vaya y, no sé, güey, haga ruido. Pero, pero te imaginas, güey, el pedo de vivir con eso, o sea, de... Bueno, poniendo un ejemplo más claro, ¿usted te ha pasado un día totalmente sin dormir? Sí, he pasado hasta 3. ¿Hasta 3? Sí, güey. Pero sin dormir seguidos. Sí, sin dormir seguido. Y, o sea, pero ya llega un punto en que empiezas a sentirte mal tú físicamente, ¿no? Sí, pues ya no sé, yo creo que ya ni siquiera estás bien de tu mente. ¿Mm? Se te confunde todo, ¿no? Estás todo desorientado. Pero tú cuando me contaste que trabajaste desde un tiempo de velador, ¿no? Ujú. ¿Qué se siente ese tipo, nada más de cambiar tu horario de sueño? ¿Qué se... Pues estuve trabajando así a lo mejor 2 años, ¿sabes? 2 años? Sí, me llegué a acostumbrar. Porque realmente, pues como éramos 2 personas, ¿Mm? había un momento en donde pues realmente sí era un lugar muy tranquilo, en el que nos dividíamos de que, oye, pues tú te duermes ¿Mm? la mitad de la noche, yo me duermo la mitad de la noche, ¿sabes? Y ya. Y ajá, y pues sí descansabas algo, ¿no? O sea, descansar aunque sea unas 3 horas, 2 horas y media, te aliviana demasiado. ¿Pero tenías tu ciclo de sueño normal o sí cambiaba? No, pues era de que yo llegaba a mi casa y me dormía y ya me Pues, despertaba y tenía que volver a entrar a trabajar otra vez a las 8.
Yo, Entonces estaba feo, ¿sabes? yo en un tiempo agarré la maña, güey, de dormirme en las tardes, güey. Y lo hacía cuando iba a la universidad, güey. O sea, el hecho de que me quedaba toda la madrugada despierto y ya llegaba a la universidad, iba todo el pedo y ya de repente regresando de la escuela me dormía toda la tarde. Pero me di cuenta que era uno de los mayores problemas de la vida. En la noche puedes trabajar bien, ¿no? Porque al final ya nadie te molesta con mensajes. O sea, no digo que los mensajes molesten, ¿no? Sino ya tienes toda la noche para ti solito, ¿no? Sí, Para sí. hacerlo libremente. Y ese era el problema, güey. Ya después no hablabas con nadie porque nadie estaba despierto a las 3 de la mañana, güey. Todos tenían trabajo, todos tenían escuela. O Y era estaban como, dormidos. era lo normal, ¿no? Era lo normal a esa hora. Pero señor Meneses, yo le dije que antes de todo esto quería contarle un suceso antes de hablar ya de los Ah, experimentos claro. humanos, de los ejemplos. ¿Qué me diría si le digo que estos experimentos tienen bases en la ley? Como que en Que el... hay un estatutos que dice cómo hacerlos. Oh, ok. Vamos a hablar concretamente de experimentos en humanos, de cosas como el MK Ultra, ¿no? Para que se vayan haciendo un poco la idea, para que vean que estos estatutos sí estaban en la ley, que sí se podían hacer, sí se podían permitir este tipo de cosas. En abril de 1947, el doctor Leo Alexander sometió a consideración del Consejo para los Crímenes de Guerra 10 puntos que definían la investigación médica legítima. El veredicto del juicio adoptó estos puntos y añadió 4 más. Estos 10 son los que constituyen el Código de Nuremberg. Entre ellos se incluye el consentimiento informado y la ausencia de la coerción, la experimentación científica fundamentada y la beneficencia del experimento para los sujetos humanos involucrados estaba permitida. Pero como suele suceder en algunos casos, este tipo de juicio de Nuremberg, al final muchos de los países internacionales que experimentaban así decidieron no aceptarlo, ¿no? Porque se llevaba bajo la ley de lo primero es no hacerle daño a las personas. Ese era como su lema del Ok. código, pero al final lo ibas a hacer, ¿no? Y le voy a leer los 10 puntos y los vamos comentando, ¿vale, señor Meneses? ¿Pero de qué? ¿De ellos específicamente? No, el código de Nuremberg es Mm, que después de finalizar la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, ok. cuando se descubrió un poco más de los experimentos que hacían los nazis, Ujú. decidieron constituirlo en una lista. De decir, oye, o sea, metiéndonos un poco ya cuando vayamos a contar estos temas, Ok. Estados Unidos cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y salió como el vencedor, al invadir a Alemania, al invadir a Japón, encontró demasiada información de estos países, demasiados expedientes secretos que ellos tenían. Pero Estados Unidos no lo podía hacer público en ese momento porque no tenía ningún beneficio, tampoco era algo como que prioritario, y si lo hacía iba a dejar de lo peor a la humanidad, y más porque muchos de esas personas, de los que llevaron estos experimentos, fueron perdonados en Estados Unidos. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, he checado eso. Y daban información acerca de lo que hacían. Sí, ya, ya, ya. ¿Mm? Entonces Estados Unidos, y digo, el código de Nuremberg no tiene que ver con Estados Unidos, se suscitó en Alemania. El código de Nuremberg decidió hacer una lista de 10 puntos, donde los 10 puntos eran para que tú pudieras experimentar con humanos. Así que vamos a leer rápidamente los 10 puntos rapidísimo, rapidísimo antes. Es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. Es el primero. Ujú. Gracias a Dios, ¿no? El 2, el experimento debe ser útil para el bien de la sociedad y reemplazable por otros medios de estudio y de la naturaleza que excluya el azar. Basados en los resultados de la experimentación animal o humana y del conocimiento, la historia natural de la enfermedad o de otros problemas en estudio, el experimento debe ser diseñado de tal manera que los resultados esperados justifiquen su desarrollo. El experimento debe ser ejecutado de tal manera que evite todo sufrimiento físico, mental y daño innecesario. Ningún experimento debe ser ejecutado cuando existan razones a priori para creer que pueda ocurrir la muerte o un daño grave en la persona. Como vamos leyendo acá, son puntos a favor. Ok, o sea, hasta donde voy viendo son básicamente como los 10 mandamientos No, de experimentar. Como, o sea, no matarás. pero imagínate que haya puntos que están aprobando experimentar contigo. Sí, sí. O sea, a mí me pone así como de, bro, o sea, si yo digo que sí, póntele suceso de que necesites un buen de dinero para algo de tu familia y que te ofrezcan eso. Ujú. De oye, te vamos a traspasar la cabeza a una cabra. No vamos lejos. No sé si... Creo que cuando estaba la vacuna del ¿Mm? COVID, creo que México mandó a... Bueno, fueron de las personas que... Sí, sí. Hubo pruebas, ¿no? Bueno, fueron de los primeros en probar ¿Una vacuna? una Ujú. vacuna, ¿no? Ujú. Con promesa de que si funcionaba, iban a ser de los primeros en tener la dosis. Pero imagínate que al final no funcione, ¿no? Pero imagínate que el país no quiso experimentar con sus, con sus, este,
¿Cómo se dice? Habitantes, ¿no? Habitantes, perdóname. Ajá, y que quiera experimentar en nosotros, ¿no? Ah, gacho, güey. Le leo rápido los que faltan para seguir Sí. ya ahora sí con lo bueno. Ujú. Dice que el grado de riesgo a tomar nunca debe exceder el nivel determinado de importancia humanitaria. Deben hacerse preparaciones cuidadosas y establecer adecuadas condiciones para proteger al sujeto experimental. El experimento debe ser conducido solamente por personas calificadas. Durante el concurso del experimento, el sujeto humano debe tener la libertad para ponerle fin. Estos son los mandamientos de acerca de cómo hacer este tipo de cosas. Ok. ¿Cómo lo ve, señor Meneses? Pues sí, hasta ahorita creo que los episodios que hemos visto ninguno hizo Ninguno hizo- caso de eso, No, pero pero tampoco van a ponerle mandamientos a las leyendas, ¿no? Digo, a La Llorona, ¿no? Que diga, no, pues, que tenga ahí sus 10 mandamientos, ¿no, güey? sí, Que sí, te sí. lo den cuando entres a México, güey. Pues esas son nuestras leyendas, tengo, güey, ¿no? Pero bueno, señor Meneses, ¿quiere entrar usted o entramos yo primero con uno de los que traemos? Como quieras. Yo voy a platicarles rápidamente uno que es muy Vale. conocido y no vamos a entrar muchísimo en detalles, ¿no? Va. Vamos a platicarlo lo más rápido que se pueda para que la gente tome un contexto y aquí abajo les vamos a dejar algún podcast, algún buen video que lo explique del todo bien, ¿no? Claro, el de leyendas está muy bueno. El de leyendas, Escuadrón 731 de Japón. La rutina consistía en infectarlos con virus letales para luego abrirlos vivos sin anestesiarlos y extraerles algunos órganos. Esa es la nota que viene hasta arriba de todo esto. Mm, La unidad 731 del ejército imperial japonés llevó a cabo atrocidades en nombre de experimentos científicos con la intención de prepararse para la guerra bacteriológica. Iniciado en 1938, el objetivo de la unidad 731 era desarrollar armas biológicas con el apoyo de universidades y escuelas de medicina japonesas. Estos mismos proporcionaban médicos y personal de investigación para llevar a cabo experimentos insólitos. La unidad utilizó a miles de prisioneros chinos y civiles asiáticos como conejillos de indias para desarrollarles enfermedades mortales. Infectaban a sus prisioneros con cólera, antrax, peste y otros patógenos para ver cómo reaccionaban. Algunos de estos experimentos y pruebas llevaban a hacerlo sin anestesia y cámaras de prisión para determinar cuánto podía aguantar un cuerpo humano antes de estallar. no. Este programa más o menos se dice que saldó entre de 10.000 a 40.000 muertos dentro de las clínicas y entre 200.000 a 400.000 en exteriores. Ese tipo sí es el diablo. Sí, el peor grado que ha caído la humanidad, ahí está. Sí, y no tengo muy bien entendido cómo es su final, pero creo que nunca, no es como que... No, ahorita le cuento el final vale, más o menos. vale, Ajá. perfecto, está de lujo. Vamos a seguir hablando un poquito rápido de esto porque esto es uno de los más importantes y tal vez de los más conocidos, ¿no? Y le decimos acá abajo, vamos a dejar otro para que lo entiendan perfecto, ¿no? Claro. Como ya lo he dicho, existió entre 1936 a 1945, más o menos las épocas de la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Harbin, en el norte de China, en ese entonces invadida por las tropas imperiales de Japón. Cuando la guerra llegó a su fin, Japón se rindió y Estados Unidos pasó a tener el control de los archivos militares del país asiático durante 9 años. Por entonces no se dieron a conocer detalles de la unidad 731, ni los militares ni los científicos que trabajaban allí fueron juzgados en Japón. Ok. Pero décadas después comenzaron a surgir escalofriantes testimonios que arrojaron luces sobre los labores del temido escuadrón y revelaron un oscuro capítulo en la historia de Japón. Como le había dicho, los enfermaban con cólera, disentería, antrax y tifus, y luego estudiaban cómo estas mismas reaccionaban dentro de su cuerpo para desarrollar estas armas biológicas y químicas para la destrucción masiva. No jodas. O sea, hasta aquí comentando. No, hasta acá está brutal, güey. Sí, O sí, sea, hasta sí. aquí ya está de verdad inhumano. No, esto no podría ser permitido en ningún lugar, güey. O sea, ¿cómo te van a enfermar de ese tipo de cosas? Sí, güey, o sea, y aparte, no solo eso, sino para lo que estaban planeando Sí, hacer, ¿no? sí. O sea, de utilizarlos para arma biológica, aparte los métodos y con personas, y no sé, güey, todo eso Todo está está brutal, increíble, güey, ¿no? está brutal, güey. La instalación que se hacía era pasar para un departamento científico y purificación de aguas. Perdón. La instalación se hacía pasar por un departamento científico y purificación de aguas. Ok, Era conocido como Era la su unidad fachada. 731 y fue el brazo más importante del programa bélico biológico del ejército imperial. Shinosuka contó que había criado pulgas infectadas en ratas con tifus, antrax, peste y cólera para usarlos contra el ejército soviético. También detalló que se referían a los prisioneros solamente como troncos. Decíamos entre Sí. los jefes, hemos Mm. cortado otro tronco.
Ya van dos troncos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Ishii Shinosuka fue arrestado, pero nunca llegó a pagar por sus crímenes, ya que el general estadounidense Douglas MacArthur le concedió la inmunidad a cambio de información bacteriológica obtenida mediante estos experimentos macabros. No jodas, güey. Solo Que porque tu le... deal sea de verdad solamente decir todo lo que sabes y lo que llegaste a... Que al final de cuentas, ¿tú crees que sí haya dicho todo? No, Yo también siento que se guardó lo más que pudo, ¿no? Lo más pero importante. imagínate tener esos expedientes dentro de ellos. Esos expedientes dentro de su país, toda esa información. No, sí, sobre todo es... Entiendo que sí es información que a lo mejor sí era importante, güey, ¿Mm? pero no sé, para qué la quieren, güey? Ya le entierren, güey, Pero, o mejor. sea, al final nunca creyeron que iban a caer, ¿no? Ujú. Creyeron que tal vez iban a ser los triunfadores de esta guerra. Sí, güey. Y eso fue lo que los hizo caer por completo, ¿no? Sí. Y imagínate, Estados Unidos guardó tanto tiempo esta información que es prioritaria para la humanidad, ¿no? O sea, que la humanidad tuvo que conocer lo que vivían ese tipo de personas ahí dentro, ¿no? De Japón. Y al final que Estados Unidos se lo guardara tanto, solo para seguir investigando más, ¿no te hace pensar que está pasando algo ahí? Sí, no sé, o sea, y aparte ponte a pensar en el ¿Mm? tiempo que fue eso. Imagínate ahorita, Con la ¿qué tecnología de podrían ahorita. hacer? No sé si está... O sea, pero el hecho de que mismo contamos en el capítulo me parece que era el de documentos clasificados, que Japón era el país que tenía digo, perdón, Estados Unidos tenía el país que perdonaba a ciertos nazis para que entraran Sí, en su sí, sí. país y solo le dieran información de ciertos sucesos que pasaron. Ujú. O sea, imagínate Estados Unidos qué tan corrupto está tal vez ahí en ese suceso. O sea, bueno, tal vez ciertas partes de su gobierno, ¿no? Sí, Tal sí. vez con el tiempo fueron mejorando, ¿no? Como país, Ujú. pero al final de cuentas en esos tiempos sí Estados Unidos ocultó demasiadas cosas, ¿no? Sí, güey, claro. Y esto era algo que si la Unión Soviética se enteraba, obviamente iba a ser penalizado totalmente y castigados. Sí, y al final de cuentas solamente no tuvieron su final feliz, ¿sabes? Al Sí, final sí. de cuentas, dentro de lo que cabe. Al final se salvó de Aunque se una le pena de le hubiera muerte. mordido una maldita pulga, güey. Ándale. Pero imagínate criar pulga por tu Sí, o vida. sea, de Ajá. verdad, es como que el villano más villano, güey. Sí, sí, este señor era, digo, este tipo de señores era porque eran varios, eran de verdad Sí, era un personas, descontrol, ¿no? sí, sí, perdón, personas que no Sí, merecían nada en esta vida de lo bueno, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, señor Meneses, como vale. decimos acá abajo, otro explicándolo totalmente, el Escuadrón 731 de Japón. ¿Le parece si hablo yo de el siguiente que viene para después hablar de los que usted me trae, ¿vale? Sí, güey, claro. Usted mismo mencionó, este tipo es el diablo, pero no, le Pero no. voy a leer de verdad quién era el diablo de verdad. Ok. Joseph Mengele. Ah, ok, güey. Ya pensé que ibas a decir Peña Nieto. ¿Te imaginas, no? Ahorita. Ese Peña Nieto, un saludo donde estén. Ojalá algún día también nos Sí, güey, tengamos acá. claro, güey. Joseph Mengele. Sus experimentos médicos se han vertido en ríos de tinta, quedando su figura en la conciencia colectiva como un icono del mal. El ángel de la muerte era su apodo. Ah, ok. Hubieron varios nazis que cometieron crímenes más abyacentos y experimentos tan inhumanos, pero esta persona destaca encima de todos. Nada más que te apoden el ángel de la muerte en los campos de concentración. Sí, güey. O sea, nada más que de ti dependan demasiadas cosas. Ahorita le voy a platicar por qué le digo este tipo de que dependan demasiadas cosas de él nada más. Eh, Era una persona firme defensor de los postulados biológicos de la ideología nazi, la eugenesia, el higiene racial y el antisemitismo. Se filtró al partido en el 1937, siendo admitido por la SS. Durante la guerra recibió condecoraciones por sus acciones heroicas, entre ellas la Cruz de Hierro de primera clase. Fue herido gravemente en Rusia y fue declarado no apto para seguir sirviendo a la patria. Y en 1943 ascendió al grado de capitán médico, destinado a los campos de concentración. Y es aquí donde empieza la historia del ángel de la muerte, ¿eh? O sea, era un loco, ¿no? Era un Era soldado de un por sí. soldado, pero Ujú. O sea, loco, si, güey. si retomamos los sucesos que vivían en esa Alemania nazi, era que todos querían vivir así, ¿no? Todos estaban en ese tipo de la eugenesia de el buen vivir, ¿no? De la buena raza, querían Ujú. buscar a la raza más perfecta, ¿no? Sí, sí. Principalmente, o sea, buscaban que fueran tus dos abuelos fueran alemanes, alemanes arios de la raza pura. Sí, sí, sí. Y al final había rumores o había dichos de que, o a lo mejor sí es completamente la historia así, que ni siquiera los abuelos de Hitler Ah, sí, sí, eran he escuchado alemanes. eso. ¿Mm? He escuchado eso. Pero vamos a continuar con este señor.
Su estrecha vinculación con la perversa ideología racial aria, junto a su desmedida ambición académica, justificaría su elección por los servicios médicos en el campo. Además de que tenía, en los estudios que le han hecho, un culto atractivo y elegante. También era demasiado sádico. Primero trataba cariñosamente a los niños, que le llamaban uncle o tío José, y le ofrecía caramelos. Luego procedía a asesinarlos. Diagnosticando en su personalidad narcisista, nunca tuvo sentimientos de culpa, ni mostró arrepentimiento por sus actos, como lo declaró su hijo Rolf en el documental A la búsqueda de Mengele. ¿Qué dije eso de ti, tu hijo, güey? Sí, sí, o sea que tu hijo Hijo está de- arrepentido a lo mejor de tenerte a ti, ¿no? Los- También le quiero decir que esta persona, ahorita le voy a leer todo esto, tampoco pagó por sus actos. No inventes, güey. Vamos a continuar. ¿Mm? En esta historia tan intervertida de múltiples factores, junto a sus atroces experimentos médicos en el campo de exterminio de Auschwitz, cabe destacar que por circunstancias fortuitas y azarosas logró evadir la acción de la justicia y huir a Sudamérica, precisamente a Argentina y Brasil. También se ¿Cómo? le, Perdón, me perdí. o sea que cabe destacar que él huyó de la Mm. justicia y No, ok, al final ok. de su vida huyó hacia Sí, sí, Sudamérica, sí. Ok. precisamente Ya. Argentina y Brasil. Le voy a empezar a leer acerca de lo que hacía, ¿le parece? Claro. Mengele pretendía conocer el origen de los nacimientos gemelares, o sea, los nacimientos de los gemelos, Ujú. ¿no? Quería aumentar el radio de los gemelos de nacimientos de niños arios, pretendiendo cambiar también la pigmentación del iris para poder tener más niños con los ojos azules. Para ello inyectaba diversos tintes en los ojos de las víctimas, que habitualmente acababan gravemente infectadas y con ceguera. Los ojos, así con otros órganos, eran enviados para un estudio a la antropología de KWI, Herencia de Humana y Eugenesia de Berlín. La etiqueta del envase donde bandeaba los órganos y los ojos decía material de guerra urgente, para que ya lo analizaran cómo se iba desenvolviendo. Ujú. O sea, hay que destacar también que lo que le estoy contando es que sus principales víctimas eran niños. Sí, güey, o sea, con niños que... Les inyectaba tintes en los ojos, Porque querían ojos azules. pero en el iris. Se hubieran chingado un Powerade, güey. Nada más, güey. Ya nada más, ¿no, güey? Unos pupilentes, güey. O sea, Sí, imagínate que el vato hubiera descubierto los pupilentes, Sí, güey. el ángel de Dios, en vez de la muerte. Se arregla todo. What if, güey. Pero bueno, continuando, también investigó la tuberculosis, inyectando uno de los gemelos al bacilo de Koch para, tras el sacrificio de ambos, analizar la evolución diferencial de la enfermedad. De más de 1000 parejas de gemelos que pasaron por sus manos, solo sobrevivieron 200. Este es un testimonio de una persona que estuvo en los campos de concentración que se arrepintió después. Un soldado. Ujú. Vi una mesa de madera al entrar a su oficina. Sobre ella había muestras de ojos. Eran de color amarillo, pálido, hasta azul claro, verde y violeta. Los ojos estaban pinchados como si eran mariposas que se tratase. Pensé que había muerto y que estaba en el infierno, pero no. Solo iba a hablar con mi superior. What? Pero eso los tenía... Así como en su oficina. Pero porque los estaba él analizando de alguna manera. Ajá. O los tenía así Tal de vez como souvenir, trofeo. güey. ¿Te imaginas como trofeos así? Sí. de- No inventes. Imagínate, sería más enfermo, ¿no? Todavía. Sí, que no lo dudo, güey. Sí, sí, sí. O sea, no, yo no dudo que ese güey se llevaba un ojo así de que... No sé, güey, como... Lo que le traje a My Field. Muestra de su sadismo fue la inseminación de prisioneras, con antecedentes de familiares de gemelos. Tras el parto, si uno de los bebés nada más tras el parto que tenían estas mujeres que las inseminaba artificialmente, si solo parían a un bebé, eran depositados vivos en el horno de desechos biológicos y la madre gaseada. ¿Qué? What the fuck, güey. O sea, inseminaba personas Ujú. para que tuvieran gemelos. Ujú. O sea, porque había tenido gemelos anteriormente ella. Sí, sí, sí. Pensaba que ahí estaba el... Sí que había... Ujú. ¿no? Y cuando no nacían así, solo agarraba el bebé y lo quemaba vivo. Y a la A la- madre la a la- mandaba a a la la cámara de cámara. gas. Y te preguntas por qué estas personas nunca pagaron lo que hicieron, ¿verdad? También fue acusado de intervenciones quirúrgicas sin anestesia, amputaciones, inducción de heridas para su infección y posteriormente observación, transfusiones de sangre entre gemelos, entre otros muchos aberrantes experimentos como coser a dos gemelos entre sí para ver si eran siameses. Del mismo modo, ensayó vacunas desarrolladas para Bayer y Beric Herker para la malaria y el tifus. O sea, cosió a los niños gemelos para que fueran siameses. Eso que... No inventes, O sea, güey. esta persona no era el diablo en persona. Sí, sí, sí. Al margen de los experimentos, Mengele fue involucrado en actos como el asesinato de 300 niños menores de 5 años,
ordenar la muerte de la cámara de gas de casi 30.000 de casi 3.000 gitanos y participar en la administración de Ciclón. Él era el que decía quién iba para la cámara de gas y quién no. Sus crímenes también se juzgaron en varios procesos de Alemania Occidental, incluido el juicio de Auschwitz. En ellos fue acusado de la muerte de 153 niños para su disección, además de su participación en las elecciones del pie del vagón, como le contaba, para decidir quién vive y quién muere, donde se separaban a los sujetos para la cámara de gas y de los más sanos o él mismo destinaba a los que tenían que trabajar como sus esclavos. Este fue el experimento médico nazi de Joseph Mengele. Güey, me sorprendió, güey. Realmente no conocía mucho de Ujú. este tipo. Está, Sí, sí, o sea, está bien mal. ¿Cuántas personas crees que haya llegado a joder, güey? ahí decía que de 1.000 niños, 1.000 gemelos, digo, que tuvo solo sobrevivieron 200. Pero de todos en total en su... No, 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 tuvo que joder demasiadas vidas, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, era considerado el ángel de la muerte, güey. O sea, que están, imagínate a las mamás, O sea, imagínate a la gente que haya visto Juego de Tronos, tal vez te suena conocido. ¿Recuerdas muchísimo la escena del señor que tenía puras hijas? Y que si nacía un varón lo entregaba a los caminantes. Craster, ¿no? Ah, Craster. Imagínate que así fuera. Como que las señoras tienen a su hijo, ahí en los campos de concentración lo paren y solo ven que es uno. Sí, 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 que no son, Ah, que no tiene sus o ojos. sea, solo sabe lo que viene. Sí, güey, sí, sí. Pero este señor, el ángel de la muerte, el apodo ganado a todo pulso. Sí, güey, sobre todo. Le quedó muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Mal Sí, pedo. y lo peor de todo es que no pagó todo lo que hizo. Sí, sabes, espero, no sé, si hay de alguna manera que sí. Un infierno, ¿no? Sí, güey. Lo merecen Tienen que totalmente. estar. Sí, sí. Pero señor Meneses, cuéntenos las que Sí, usted claro que trae, sí, güey. claro que sí. Había checado de igual del MK Ultra. El lema acabó el señor. Como es algo más o menos que todos sabemos, que hemos oído hablar. Ujú. Pues lo investigué más o menos, ¿no? No, Porque por el micro más para acá, señor. sí, perdóname. Bajo el nombre de Proyecto MK Ultra, la CIA se dedicó durante 20 años a realizar pruebas y ensayos secretos e ilegales, y el objetivo no era otro más que entender y controlar la voluntad del ser humano. Para tal fin, la CIA financió instituciones carcelarias, médicas, universidades y empresas farmacéuticas, todo ello con el objetivo de desarrollar técnicas y sustancias para lograr el control mental de la gente. Se dice que otro de los objetivos del más siniestro consistía en construir asesinos, es decir, introducirse en la mente de otra persona, ordenarle matar y después que olvide todo lo hecho. Oh, o sea, me estás diciendo que sería el asesino perfecto. Sí, güey, es como lo de las películas y todo eso, O sea, literal, sí lo que dicen las películas de control mental. que al final de cuentas por lo que estuve leyendo, eran como que eso, se intentaron hacerlo con esos fines y así, Ujú. pero no funcionó. Al final de cuentas nada, fue un fracaso. Es que controlar una mente. Sí, estaban jugando a ser Dios también de alguna manera, a Pero doblegar a una persona, ¿no? yo creo que si lograran ese tipo de gobiernos, ese tipo de potencias a controlar la mente, yo también diría que fracasé. Sí, sí. Porque si lo supieran hacer, Sí, tienes toda la razón. o sea, sería totalmente. O sea, todo el mundo me voltearía a ver a mí. Si Sí, yo, si yo soy un científico que logra controlar la mente humana, sí, sí. creo que ya platicamos del caso de Jacobo Jacobo Greenberg, Greenberg, claro que cómo sí. desapareció de Y la también faz. con la CIA, ¿no? ¿Mm? Siga, señor Meneses, contando el MK Ultra. LSD, hipnosis, técnicas psiquiátricas, terapia electroconvulsiva, tortura. Los métodos empleados en el proyecto eran variados y muy alejados de todo lo que se considera ético actualmente. La CIA desarrolló métodos en los que la utilización de drogas era clave a la hora de interrogar a los detenidos, así como para crear agentes dormidos, personas Ok. que no saben que son agentes hasta que se activa su memoria con una clave. Lo de, lo de las caricaturas, ¿sabes? No, además de Bucky Burns, ¿no? Ajá, claro, Ah, güey. sí, sí. Benigno, vagón de carne, vagón de carga. Cada uno tenía su varón Simon atrás, ¿no? Ujú. Bailando ahí. Según los informes posteriores, lo habitual era aquello que lo que se suministraban, a los que se les suministraban estupefacientes, no hubiesen dado consentimiento y ni siquiera supieran que habían sido drogados. Oh, Universidades, cárceles, hospitales y bases militares fueron utilizadas como fachadas. ok, ok. Habían sido algunos de los lugares en los que todo esto se llevó a cabo en secreto, ¿no? Ujú. Y así fueron, O sea, las sobre todo en universidades, cárceles y cárceles, con todo. personas que habían sido capturadas como Como digo, de rehenes. prisioneros, ¿no? Para Ajá. interrogarlos. Al final de cuentas, lo que más, después de todo esto, no, Ujú. no lo anoté, pero creo que lo que más
intentaron, lo único que sí demostraron así fue como tratar de romper el psique de una persona. O sea, pero pues también cualquier persona creo que se rompería con Sí, lo que sí. te voy a decir ahorita. Ok, ok, ok. Los experimentos se realizaban en ciudadanos canadienses, Ok, señor Meneses. probablemente porque la CIA consideraba demasiado arriesgado realizar estas prácticas en estadounidenses. Obviamente no iban a practicarlos en ellos mismos. Este es un ¿Eh? dato heavy. Sí, sí. Para lograr que el proyecto para lograr que su proyecto siguiera siendo financiado, Donald Ewing Cameron, que es el científico como que la cabeza de todo ese Ujú. experimento, güey, involucró a niños en los experimentos, induciendo en una ocasión a un niño a mantener relaciones sexuales con un alto funcionario gubernamental para luego utilizar esa grabación en una escena de chantajes, porque lo grabó, güey. No, 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 güey. Entonces no les quedaba de otra que solamente estarle financiando su proyecto de MK Ultra. Estuvo 20 años activo, güey. O sea, Jeffrey Epstein. Sí, güey, claro, O güey, sea, tal cual. imagínate el poder que puedes tener nada más con ese video, güey. Sí, sí, sí. O sea, ya un alto funcionario de gubernamental, güey. O sea, ¿sabes? Como Ahí es que... donde no pueden ni siquiera separar sus problemas personales de la patria. O sea, la patria es primero antes que todo, ¿no? Sí, sí, sí. Chale, güey. Tras 2 décadas de experimentos en los que se alteraban las funciones cerebrales de los sujetos de prueba a base de LSD, aislamiento, torturas, hipnosis y privación sensorial, en 1973 se canceló el programa de experimentos y todos los registros fueron destruidos. Un total de 150 proyectos secundarios estuvieron involucrados en el MK Ultra. Esto, 150. sí, 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 derivados de ahí que salieron Sí, sí. como de a partir de ese. Para enseñar técnicas que despiste... Ah, perdóname. ¿Mm? Esto me sacó mucho de onda, güey. Da. La CIA contrataba a un prestigioso mago para enseñar técnicas de despiste a los agentes, como de ilusión y así, Ok, ¿sabes? ¿Me ok. entiendes? ¿Sabes? Como que yo siento que es como Batman cuando está entrenando con Russell Wilson y le dice que tiene que ser como de lo teatral y así Ah, como para ellos romperlos más el psique que lo vieran como no humanos sí, a sí, sus sí. torturadores, sino que los viera como de verdad Ujú. muy mal, ¿me entiendes? Eh, a un sujeto se le inducía, lo dopaban hasta que estuviera en coma. Estaba 2 semanas así y reproducían sonidos y hacían declaraciones, ordenaban cosas pues, que debían causar un efecto en él. Ok, ok. Brian Turley fue atado de pie y cubierto con una bolsa negra sobre la cabeza. Durante incontables horas tuvo que mantenerse en esta posición mientras sus dedos adquirían un color morado con el peso del tiempo, fruto de tener que resistir todo el peso del cuerpo. Inmovilizado, se despertaba con un ruido ensordecedor que en su agonía siempre lo iban a molestar con eso, ¿no? ¿Sabes? Como que Ok, ok, no lo sí, sí. dejaban dormir. Es lo que habíamos dicho hace rato de una tortura. Y era lo más duro, ¿no? Esta es una de las muchas técnicas de la tortura del ejército británico estaba enseñando en pacientes para lograr borrar recuerdos y controlar la psique. Uno de los experimentos más tarde serían adoptados, todos esos experimentos serían más tarde adoptados por la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Así. Ajá. Pensaba que controlando la mente sería posible lograr que los prisioneros revelasen información vital. Como Brian, hubo otros 13 casos más, todos ellos conocidos como los hombres encapuchados. A estos se le decían así porque eran los tipos que les ponían la bolsa en la cabeza Ujú. y les tocaban así con martillos. Eso le decían los hombres encapuchados, como Pero que para era su borrar tortura. recuerdos. Ujú. Para borrarte totalmente quién eres. Sí, sí, Pero sí. me refiero ahora en el sentido de una persona que va a hacer esas atrocidades, convencerla totalmente de que no es, de que todo lo que le han enseñado durante su vida no es cierto. No, 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 no es verdad. Y aparte el hecho de que todos, otra cosa que no puse aquí es que todos imploraban su muerte, güey. Oh. Todos le imploraban, todos preferirían morirse de un disparo y en su cuarto que estaban se aseguraban que no había nada Ujú. en lo que ellos se pudieran matar, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Otro de ellos, Francis McGunigan, Ujú. relató que cuando se dio cuenta que se encontraba volando en un helicóptero con la cabeza cubierta y en su desorientación dijo, lo único que tiene sentido es el pánico y el miedo. Ya llevaba tiempo ahí, o sea, lo llevaron así a dar un paseo Ujú. y él ya no sabía quién era, ya estaba mal totalmente y lo único que reconocía ya de sus personas y eso era de verdad solo el pánico y el miedo, era lo único que reconocía ya. Fue arrastrado descalzo de su habitación
Y fue arrastrado descalzo de habitación en habitación, privado del sueño y mantenido en posiciones de estrés absoluto. Él dice, recuerdo que llegó la aceptación de que recuerdo que sabía que esto era el final, que la única salida era la muerte. Tal fue la angustia de Francis que decidió suicidarse dándose de golpes en la cabeza No, contra un tubo del radiador al que estaba no, encadenado. no te lo Él creo, se gacho. él se O sea, ya, mató. ya era tanto su Sí, sufrimiento, que él güey. se paró y tuvo contusiones Eso, antes de que se eso pasó. está, está dentro de lo del trastorno del sueño del creepypasta, que así ya había gente que se mataba pegándose con lo que Sí, sí, pudiera, sí, güey, güey. claro, sí. Eso y ¿En también se serio? privaban del sueño, ¿sabes? Está como O a lo sea, mejor lo más. pero esto me viene mucho a las películas que he visto, que el sentido de la persona está amarrada así, igual encapuchada, bueno, tapada su cara, Sí, y que sí. cuando empiezan a escuchar un sonido o algo, es porque saben lo que viene. Saben que Para, empieza la tortura ahí. para terminar, ¿Mm? finalmente todos fueron liberados, los que sobrevivieron más bien, pero ninguno volvió a ser el mismo. No, pues, Por desgracia, la justicia tampoco los amparó. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, decretó que, si bien el encarcelamiento de los hombres encapuchados fue algo inhumano, no constituía el delito como tortura. no. O sea, todo eso, no sé por qué solo lo dicen así. Y quiero terminar con un relato de un tipo de los Dale. sobrevivientes. Uno de los sobrevivientes, el doctor Herbie Weinstein, regresó a casa como un hombre roto, desconcertado y apenas podía hablar o quedarse de pie. Su hijo narró su hijo narró la historia de su padre y las torturas a las que fue arrastrado. En las notas de enfermera reveladas tiempo después, dice que el hombre, aún tiempo después, se despertaba en las noches gritando, «Detente, quiero que esto se detenga. ¿Por qué me estás haciendo esto?» No me jodas, güey. Se levantó, eran Imagínate sus invitarlo a pesadillas, güey. una llamada, güey. No, No, te vas al culo, o sea, imagínate que te pares en la noche. Detente. Sí, sí te meto un zape, güey. sí, güey. Pero no, güey, neta, ese tipo de cosas que estás contando es gente inhumana. O sea, ¿cómo estás tratando a una persona? Yo he visto de películas, güey, que la tortura puede romper a cualquier humano, güey. Sí, sí, Puede sí. romperte totalmente. Y que hay gente experta torturando, güey. Gente que sabe Sí, tocar sí, sí, ciertas güey. fibras dentro de ti y aspectos de tu físico para Ujú. romperte totalmente. A mí me llamó muchísimo la atención la utilización que dijo de ciertas drogas y más hablando del LSD, que es sobre todo. una droga, un psicoactivo, ¿no? Que al final es un viaje de como que altera la realidad totalmente, ¿no? Sí, 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 güey. Y esto es lo que platicábamos también en lo de Jacobo Greenberg, el caso de María Sabina, igual hablando de otro alucinógeno, Ujú. como los Hongos. hongos, al final está alterando tu realidad demasiado. Sí, ¿Tú sí. sabes lo que está pasando? Sí, Y lo que decía María Sabina es que tal vez es tu versión más pura de ti. Pero este tipo de cosas me lleva a pensar por qué usan este tipo de cosas que prohíben ellos mismos como una droga prohibida, obviamente una droga ilegal, ¿no? Al finalmente el LSD, ¿no? sí, sí. El LSD fue inventado por sus fines para, bueno, como una droga al final, ¿no? No era utilizado en otro tipo de cosas, a pesar de que la gente lo intenta hacer así, ¿no? Sí, sí, sí. Le voy a contar un incidente rápido antes de que nos cuente el siguiente que trae, causado en este tipo de drogas que Claro decía que sí. usted. Se llama el incidente de Pont Saint Spirit. La noche del 15 de agosto de 1951, el Ujú, pequeño pueblo de Point ujú. se vio envuelto en uno de los episodios más raros de su historia. Más de 250 personas fueron invadidas por la histeria colectiva. Al menos 50 de ellas terminaron en una residencia psiquiátrica. Otros 7 tuvieron peor suerte y murieron, 2 de ellos por suicidio. Tiempo después, el British Medical Journal informaba el origen del brote se debía a la contaminación del pan que comían ellos en su comida. Estos tenían componentes como el ácido lisérgico, precursor del potente alucinógeno conocido como LSD. Ajá. Su pan que comían estas personas en Ujú. ese pueblo estaba infectado con el Con ácido lisérgico, Ujú. que es uno de los principales componentes del LSD. ¿Y eso qué de what the fuck de por qué? O sea, solo el Estaban experimentando cómo reaccionaba la gente con el Sí, LSD. sí. O sea, pero ya a masas superiores. Y lo que usted me decía en el MK Ultra es que las personas no sabían que estaban teniendo este tipo de sucesos. Sí, sí, No sí. sabían que estaban siendo infectados con las drogas. Pero neta, ¿te imaginas así nada más de estar bien mal pedo? Y entonces como que no mames, chingate, pinche cuernito. Como de, Chávez, si sabes que eres intolerante a la lactosa, güey, ¿por qué estás ahí, güey? No es hasta mucho después que el descubrimiento de ciertos documentos lanzaron esta hipótesis. ¿Y si en vez de Cornazuelo, el pueblito francés hubiera sido objeto de un experimento de LSD y otras drogas?
Un experimento de control mental llevado a cabo por la CIA, más allá del suelo estadounidense. Porque le recuerdo que este era un pueblo francés. Ah, ok. La hipótesis la sostienen algunos periodistas, pero al final no han llegado a nada más. Güey, ¿qué pedo con la CIA que han experimentado con todos los vatos de menos los Sí, estadounidenses? sí. Y se ve que la CIA participó en el tipo de cosas como el MK Ultra. Sí, sí. ¿Coincide la versión? Con la desaparición del señor Jacobo Greenberg. No, y es lo que te iba a decir, o sea, ¿cómo dijiste tú en tu relato que me decías que la CIA siempre busca controlar la mente? Sí, güey, no Siempre sé ha por qué, buscado sí, eso. está Ajá. algo curioso, ¿no? Y Jacobo Greenberg fue una persona que se desarrolló en esos puntos Ah, principalmente, claro, güey. ¿no? Les debemos dejar aquí la notita para que vayan a ver el A ver el capítulo de episodio de Jacobo. Jacobo Greenberg. Pero a ver, señor Meneses, cuéntenos Claro el que sí, siguiente que trae. discúlpame. Mira, este no es más como de... ¿Mm? mm, querían... Bueno, sí es un experimento. Querían ver qué pasaba, pero vas a ver ahorita lo cruel que está, güey. Ok, ok, ok. El ejercicio nuclear de Toskoye fue un hecho bárbaro y reprobable ocurrido el 14 de septiembre de 1954, donde se dejó morir a decenas de miles de inocentes soldados. En esa época, los jerarcas y altos mandos de la Unión Soviética se trataron de prever y saber cómo sería una guerra nuclear contra Estados Unidos. ¡Uy! Tras detonar una bomba nuclear a 350 metros de altura, mandaron una avanzada de 45.000 soldados a marchar debajo de del radio de la explosión. No. El artefacto nuclear, un dispositivo conocido como RDS-3, fue arrojado desde los 8.000 metros de altura por un bombardero Tu-4 y explotó con toda la potencia de sus 40 kilotones a unos 350 metros a la redonda sobre los campos de Totskoye. Pero, o sea, me estás diciendo que las personas solo iban caminando buen pedo de un día libre, pa. No, los soldados sí estaban ahí marchando, los soldados fueron engañados, creo que viene aquí, no ¿Mm? estoy seguro, pero sí, ¿No? los soldados fueron engañados, se detonó eso y solo era para ver si la habían hecho bien su bomba nuclear, güey. No, no Y su puede bomba ser, nuclear güey. era apta. Dale, 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 dale. Unos instantes después, cuando la nube en forma de hongo aún no había terminado de elevarse, los aviones de combate y las fuerzas de artillería inauguraron las maniobras abriendo fuego sobre los bancos situados acerca del epicentro de la explosión. Tras horas más tarde, en medio de los incendios provocados por el calor de la bomba y marchado sobre un terreno altamente contaminado por la radiación, las tropas de la infantería marcharon hacia la hoy conocida Zona Cero. Ok, ok, sí, sí. Más de 45.000 soldados, 600 tanques, 600 vehículos blindados y un gran número de aviones se dirigieron hacia la zona. Los civiles de las aldeas cercanas ignoraban por completo lo que estaba a punto de O sea, suceder. me está diciendo que los soldados empezaron a disparar Sí, porque tal vez estabas pensando que era un ataque de Estados Ah, Unidos. sí, o sea, estaban... Estados Unidos se nos paranoico. adelantó, Sí, y aparte de ellos, y todos los demás, los campesinos que estaban ahí, veían nada más el movimiento y nunca sabían qué iba a O sea, pasar. pero también estás hablando de una época entrando más a la Guerra Fría, ¿no? Ujú. El problema de la Unión Soviética con Estados Unidos Sí, sí. y este tipo de cosas que ya estaban previniendo, incluso sacrificando a su gente. Güey, sí, solo para ver si la habías hecho bien. A los soldados se les mintió de una manera descarada, con la intención de tranquilizarlos, argumentando que la explosión se trataba de una simple imitación que emularía una explosión nuclear. Quienes no murieron con los pulmones calcinados al instante, los intestinos hechos cenizas y polvo, o simplemente vaporizados o asfixiados por los Ujú. vapores tóxicos. O sea, este fueron la primer tipo de muerte. Cuando explotó la bomba, este fue el tipo de primera muerte, ¿no? Sí, perdón, pero me equivoqué. Ok. Las personas que no murieron de esa manera terminaron muriendo por todos Un cáncer, ¿no? Te agarra Ah, ahí, claro, güey. no, pues está bien corto, güey, ¿no? Sí, sí. Ojalá, ahí puedes pescar de todo, ¿no? Sí, Uy, no, güey. tal vez, pero pues, A lo cualquier mejor otra no, cosa. güey, pero igual Sí, sí. no vi así, ¿no? Ajá, dale, dale, dale. Lo hicieron poco tiempo después, producto de la radiación, en medio de los gritos y la agonía, los cadáveres fueron abandonados. Quizá por ese motivo que el gobierno aún hoy prohíba la entrada a reporteros a esa zona, pues tal vez encuentran huesos humanos por doquier. Es la zona cero, lo que Sí, estoy platicando es la zona es cero. una zona muy Y ni reconocida en siquiera el mundo. dejan hacer ahí. Este tipo de cosas me da a pensar de que ellos mismos ahí siguen utilizándolo como experimentos. Sí. Esa misma zona saben que está infectada, está ya todo, ya nadie se acerca ahí, lo siguen usando, ¿no? Sí, y para terminar, Dale, dale. miles de personas soportaron graves problemas de salud durante el resto de sus vidas, ya
mucho tiempo después. Sí, sí. Y se sabe que al menos el piloto navegante el bombardero encargado de arrojar la RDS-3 murió a causa de leucemia y cáncer óseo. Nadie puede dudar que semejante experimento es una absoluta atrocidad. Sin embargo, y a pesar de lo que el general puede crear, de lo que las Las perdón, personas pueden creer ahí, ¿no? no solo la ex URSS ha utilizado a grandes grupos de personas como conejillos de indias. No, no, la Unión Soviética también es el otro lado del mundo que tal vez no nos tocó vivir tanto, Sí, sino sí. vivimos aquí de este lado del capitalismo de Estados Unidos. Ujú. Podemos ver este tipo de cosas que la Unión Soviética también eran unos enfermos, ¿no? Sí, no, Unos ellos enfermos estaban muy más locos. cabrones. Sí, sí, ellos les daba igual. O sea, los agentes que tenían también dentro de cada civilización, y te dabas cuenta, a lo mejor mi jefa es un agente de la Unión Soviética, yo aquí Sí, sí, sí. contento, güey. Está escuchando, ¿no? Así Ajá, todo. así como que están hablando mal de la Unión Soviética, ¿no? Sale con una bandera, güey, ¿no? Pero hablando de esto es, la bomba detonó arriba, como me estaba explicando, va el bombardero, la suelta, la R, no, R y algo, ¿no? Sí, Pues explota y el boom que hace, güey, imagínate, estoy caminando y que escuches ese boom, güey. O sea, uno te ha de tapar los oídos por completo, ¿no? Es sí, una bomba nuclear. La que destruyó Hiroshima y Nagasaki fue una bomba atómica. sí, sí. Ahora estamos hablando de una bomba nuclear Nuclear, güey. encima de un campo donde hay gente. Aparte de todo eso, lo descarado, güey, que es a tus soldados, güey. Pero ¿no crees que estaban probando algo más que nuclear? ¿Cómo? ¿Algo biológico? No sé, güey. Así tal cual, así está la nota. Sí, Pero sí, puede sí. que sea. Por Aparte razón de que es, acero. aparte de que es la Unión Soviética, me refiero a que es como que, güey, ellos no van a decirte que estaban Sí, sí, sí. experimentados, no es como la CIA, ¿no? No, no, no. Además la CIA tiene según la obligación de informar tanto tiempo sus Sí, sí, documentos, sí. ¿no? Pero la Unión Soviética hay muchas cosas que no sabemos hasta el día de hoy de todo lo que hicieron, ¿no? De la KGB, ¿no? No, la KGB es uno de las cosas que ya tratamos. Si quieren podemos hablar más adelante de ella en un capítulo especializado de la KGB, ¿no? Pero vamos a continuar, señor Meneses, porque está el tiempo aquí encima. Claro, claro, güey. Y le quiero decir que la Unión Soviética no fueron los únicos que experimentaron con sus ciudades. Si algo falla, el desenlace podría ser catastrófico. Son las palabras antes de iniciar con este experimento. Le voy a leer más o menos para que me diga este tipo de cosas. Este tipo es una nota que encontré redactada en el 2016, Ujú. antes de leerle el experimento. Sí, sí, sí. Es la alerta que se lanza para los grupos de científicos estadounidenses, quienes advierten que el gobierno de ese país está financiando con dinero público unos peligrosos experimentos que si no se tratan bien podrían desatar en una pandemia mundial. Nota del 2016. De hecho, el riesgo que implica estas investigaciones había llevado que se suspendieran hace 4 años, pero ahora las autoridades han vuelto a dar vía libre para que se desarrollen. Para investigar los posibles efectos de un ataque químico, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la CIA realizaron una serie de simulaciones de ataques químicos y biológicos contra varias ciudades de Estados Unidos, a mediados del siglo pasado, entre ellos los siguientes. La CIA dispersó el virus de la tosferina en la bahía de Tampa. Usando barcos, como consecuencia estalló una epidemia que dejó a 12 muertos, solo para ver cómo funcionaba el virus. Sí, sí. La Marina de Guerra roció San Francisco con bacterias patógenas. Muchos ciudadanos padecieron neumonía. El ejército soltó millones de mosquitos portadores de la fiebre amarilla y dengue sobre Savannah, el estado de Georgia y Avon Park, Florida. El enjambre produjo a sus ciudadanos muchos problemas respiratorios, fiebre con tifoidea y algunos niños nacieron muertos. Después de los ataques a las zonas afectadas llegaban militares disfrazados de trabajadores sanitarios con la intención de secretar y de estudiar los efectos a largo plazo de todas las enfermedades mientras ayudaban a las víctimas. No mames, güey. Está bien, bien de película, ¿no? Sí, Realmente, güey. O sea, liberan unos mosquitos, güey, modificados genéticamente Para que tengan esas para que enfermedades. tengan enfermedades. Después van los soldados así infiltrados, güey. Sí, sí. Güey, está muy... O Es sea, una trama de sí, una sí, película. ya los infectaste a una ciudad específicamente y ahora ya vas tú mismo, A estudiar, ajá, güey, a ver ahí qué está como soldado, pasando. como para ver cómo va sucediendo ese tipo, pero esto era para crear armas biológicas. Sí, sí. Ahora, 2016 fue esta nota, 2019 hay una pandemia mundial. A partir del 2019 empieza una pandemia mundial, hasta el 2021 de hoy no ha acabado. Ujú. Muchas teorías indican que se le salió de la mano el coronavirus, ¿no? ¿Usted cree que fue así? Yo sí. Yo sí Sí. le tiro... realmente, güey, mira. A mí sí se me hace muy de locos, güey, que piensen en dónde inició el ¿Mm? virus. En China, güey. Sí, Y ponte a pensar en lo rápido que... ¿Te acuerdas de la nota, güey?
de primer paciente en México con coronavirus Coronavirus. ya positivo. Y todo el mundo perdió la cabeza. Después era como de que no, pues ya segundo, ya hay más de 10, más de tantos. Llegamos a un punto ya cuando ya era en el momento en el que vivimos, a alguien de a la redonda ya era de que conocías a algún vecino Sí, sí. que le había dado, güey. Sí se me hace muy feo que, muy imposible, güey. No sé, que si fuera algo así viral, ¿Mm? se contagiaría de la manera que se contagió el COVID. No, pero fue así, o sea, nos ocultó demasiado. Sí, güey, Mi sí. sobrina estuvo enferma de coronavirus recientemente Sí, sí. y tú ya la has visto normal, ya está bien, güey. Sí, sí, sí. Pero el pedo es como que antes sí estaba bien desganada, güey. Sí, Solo es, quisieron, si esta nota fue del 2016, como le digo, y la nota que decía al principio es, el problema es que si esto se sale de control, podría desembocar en una pandemia mundial. Yo no quiero decir tampoco es una enfermedad inventada, nada, o sea, también hay gente que dice que no existe el sí, coronavirus, es como de, "Oh, sí, güey, obviamente existe, güey. Es decir que no existe el coronavirus es faltarle el respeto a todas las víctimas, ¿no? sí, 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 güey. Pero ahora mismo es, ¿qué te hace pensar que Estados Unidos, la Unión Soviética, China podrían Que llegar, nadie ¿no? tuvo que ver, ¿no? Que haya sido un acuerdo, ¿no? ¿Te imaginas? No sé, güey. Al final de cuentas, fíjate que sí son muy interesantes. Yo sí me he sentado a ¿Mm? ver teorías de conspiración del COVID. Son muy interesantes. Creo que había visto algo en el Rincón de Giorgio Sí, sí. de un tipo que justo 2, 3 años antes de la pandemia había patentado algo vital que iba a ser para la vacuna del COVID. Ok. Pero lo patentó y es una familia poderosísima, güey. O sea, pero antes del coronavirus. Ajá, y que es una familia poderosísima y la investigó él, Giorgio, y me parece que es... Topó que la dinastía, el apellido de la familia y así han sido desde siempre personas súper, súper importantes, súper importantes. Y habían patentado algo ¿No? fundamental para lo del Si COVID. dejamos el clip, lo vamos a dejar aquí abajo, ¿no? Ujú. Donde lo cuenta Jordi igual en su Sí, 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 güey. igual podcast, güey, el de Sí, Wild porque está, Project, ¿no? está picante, güey. Le voy a contar otra historia rapidísimo, si no me Claro, güey. dejas. Como agente naranja se conoció a un defoliante químico utilizado extensamente por la Fuerza Aérea estadounidense entre 1962 y 1971 durante la Guerra de Vietnam. El objetivo era defoliar los densos bosques para cubrir los escondites y las rutas de suministro del enemigo. Además, se utilizaron aviones y helicópteros para fumigar las tierras de cultivo con el fin de privar el Vietcong de su suministro de alimentos. O sea, lo que te digo, estaban ocultos. Obviamente Vietnam, que al final terminó en esa guerra, pues Ujú. ganando Estados Unidos, era porque conocía Ujú. demasiado su terreno, ¿no? Sí, Es muy claro. difícil ir a atacar un lugar. Es más fácil defender un lugar que atacarlo, Sí, ¿no? claro. Porque tú conoces todas las zonas. Tu terreno. Cuando Estados Unidos iba a entrar en el Vietcong, en la parte esta de Vietnam, donde no conocían y había, era puro bosque, decidieron mandar sus aviones y rociarlos todos con esta gente naranja. Todo el bosque, ajá. Rociar todo así, aparte en sus tierras de cultivos, infectarlas de esta gente para que se les acabara la comida si no se morían de con ese virus que habían esparcido por todo el aire. O sea, estrategias de guerra ya que están en otro nivel, Ujú. ¿no? Sí, güey. La fuerza estadounidense llevó a cabo más de 6.000 visiones durante la guerra con los distintos defoliantes. Se rociaron un total de 45.000, un total de 45.000 litros de agente naranja. No, perdón, 45 millones de litros de agente Ok. naranja. Este se considera una de las toxinas más peligrosas de la dioxina. Desde un devastador accidente en una planta química italiana en 1976, que también se liberó allí, se conoce como la toxina de Seveso. Las estimaciones de las cantidades totales de dioxina liberadas en Vietnam varían entre 100 a 300 kilogramos. Y esto lo que pasa es que este tipo de cosas te provoca demasiadas alteraciones físicas, ¿no? Mutaciones. Pero ahí le va el experimento en humanos con estas cosas. No fue lo de la guerra. Ujú. Estados Unidos quería dominar ese tipo de agente. Quería dominarlo para saber cómo contagiarlo o así, o cómo reaccionaba en un cuerpo directamente. Y antes de mandarlo, obviamente antes de mandarlo a Vietnam, a que destruyera todo allá, utilizaron a los presos de su país, inyectándoles esta agente naranja, con el consentimiento de que estas personas iban a tener diferentes privilegios o iban a reducir su condena si se dejaban entrar en este experimento. Probó una toxina peligrosa de los grados más altos en voluntarios de la cárcel de Filadelfia para ver cómo afectaba a su cuerpo. ¿Cómo ve este tipo de cosas? No inventes, güey. ¿Eso qué hacía específicamente ese virus? O sea, te mutaba, te destruía los ojos, era una toxina al final. Sí, Algo sí, muy sí. tóxico dentro Era de... veneno, Sí, ¿no? sí. Tal cual. No sé, güey, sí me impresiona demasiado el hecho de que, sí, no, pues, el hecho de rociarlo
Sí, sí, ¿Cómo se llama? en Vietnam. Ajá, pero aparte en los, En en los sus cultivos, ajá. alimentos, en todo, güey. Eh, jodiéndole ya la vida a la población de Sí, ahí sí. de alrededor, ¿no? Solo para ganar la guerra. Sí, güey. Le voy a contar la última, señor Meneses, ¿le parece? Sí, güey, claro. Y dice más o menos así. Esta es una de las más interesantes que leí. Ay, pero es muy larga, señor Meneses. Robert Cornish, Frankenstein de carne y hueso. La llamada medicina alternativa light puede palidecer cuando se pone del lado de los turbadores experimentos de un médico y biólogo estadounidense. Sus prácticas obviamente eran legalmente prohibidas y éticamente reprobables en su época. Ahora también serían obviamente bioéticamente incorrectos. Biométricamente Bioéticamente, ¿eh? La doble moral de los años 30 acordaba al mismo tiempo que difundía con el morbo de los experimentos de dicho hombre. El gobierno estadounidense estaba muy pendiente a Robert Cornish, que había experimentado más o menos en crear unas gafas que pudieran leer abajo del agua un periódico. Desde sus 18 años empezó a destacar de entre todos, y fue a los principios de los años de 1931 cuando se interesó en la idea de reanudar la vida de los muertos. Cornish trabajaba en el Instituto de Biología Experimental de la universidad y decidió primero afinar su método aplicándolo en animales. Y fue así como el 22 de mayo de 1934 probó en sus experimentos a 5 perros a los que bautizó Lazarus. Lazarus 1, Lazarus 2, Lazarus 3, 4 y 5. Ok. Primero los asfixiaba con un gas nitrógeno. Ok. Primero asfixiaba a los perros con un gas nitrógeno. Esperó que permaneciesen muertos durante 10 minutos y les aplicó la técnica que tenía. Los 3 primeros intentos fueron un fracaso, según reportaba la revista Times, The New York Times. Ok. Pero los 2 siguientes sí resucitaron. Eso sí, con una motricidad desequilibrada y alteraciones nerviosas severas. Aunque ciegos y con importantes daños cerebrales, vivieron durante meses en la casa del científico. What? Revivió un perro, Sí, güey. pero ya no es vida. Ujú. Pero revivió un perro. Sí, sí. Durante 8 horas y 13 minutos el Ujú. perro estaba en un coma inquieto. Apenas gemía, jadeaba suavemente. Ansioso por acelerar la recuperación, el doctor Cornish inyectó una solución glucosa, pero un coágulo complicó el experimento de Lazarus 2 y 3. El Lazarus 2 en una muerte con una sobredosis de TER. Media hora después de su respiración se había detenido y 5 minutos después de que su corazón se paralizó, el animal fue revivido por medio de productos químicos y la electricidad. What, güey. El doctor Cornish, entusiasta, ha expresado que Lazarus 5 volvió más cerca de la normalidad que 4 días antes que el anterior Lazarus. Se han solicitado que los gobernantes estaban diciendo que este tipo de sucesos no eran buenos, pero había gobernadores de los estados de Colorado, Arizona y Nevada que querían entregarle los cuerpos de criminales después de declararlos muertos en una condena de cámara de gas. Querían entregarle este tipo de cuerpos que al final iban a tener una condena de muerte Ujú. para que al final Tratar de Ujú. reanimarlos, ¿no? 1947, Cornish anunció que estaba listo para realizar el experimento con un humano. Thomas McGonigal, un prisionero condenado a pena de muerte, se ofreció como voluntario para servir como conejillo de Indias, pero el estado de California negó la petición. Temían que si el experimento funcionaba tendrían que haber dejado libre a McGonigal, porque la ley penal impide poner bajo arresto a personas discapacitadas fuera de sus facultades, incluyendo los protegidos por el fuero político y las personas sin voluntad. ¿Cómo ves, señor Meneses? Sí, güey, seguramente. O sea, esta persona podía revivir Y- perros. Pero sí lo logró al final de cuentas. No, al final este tipo de cosas se suspendieron. Y ya después entraron un poco más los derechos humanos, las leyes que protegieran a los animales y obviamente esta persona merece demasiado, ¿no? Sí, pero no crees que a lo mejor estaba feo, güey. O sea, Pero a lo mejor. cuando tú lees las notas que tiene él acerca de cómo estaban los perros, es que apenas si se movían. Y que tenían daño cerebral muy cabrón. Sí, sí. Que tenían su corazón destrozado. Nunca dice cuál era su método, güey. No. De revivir a los. Y más que hay días en el Lazarus 5, güey, que es el más perfecto de todos que le salió, el perro Ujú, número ujú. 5, que los primeros días están ocultos en su expediente. Lo puedes ver a partir del día 10, me parece, a partir de ahí en adelante. Los primeros días no te dice cómo es la recuperación ni cómo los trata. Ah, ok. Tal vez ir a cosas demasiado... Sí, extrañas, ¿no? Sí, y tal vez si a mí me pudieran regresar la vida de esa manera, no quisiera regresar. No, obviamente no. Ese tipo de cosas ya no es una calidad de vida. Sí, ya no tienen noción de nada, ¿no? Ah, o sea, Pero los perritos, güey. señor Meneses, con esto Nos me despedimos. parece bien para terminar el capítulo. Para Claro, dejarlo güey. por acá. Y
Ya recuerden suscribirse, dar like, comentar acá abajo qué tema les gustaría. Claro que Y nos tal digan vez si el quieren siguiente va a ser un caso especial. un episodio bueno, güey. Así que muchísimas gracias a la gente que nos vio. Nos vemos. Ahora sí vamos a revivir a mi perro, güey.